Qué Aquí, consentida, bonito día. Bonito día. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un programa de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra nueva y renovada página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Cleve Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días. Oh, Claudia, buenos días a bienvenida. todas y a todos. Buenos días. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, bienvenidos, buenos días. La doctora Bárbara Enríquez Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Bárbara, bienvenida. Buenos días. La maestra Corina Schroeder, psicóloga, psicoanalista con apoyo en crianza con apego. Buenos días a todos. Monique Damas, una estrategia digital quien hace posible la transmisión, y le doy la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el psicólogo gestal con especialidad en niños y adolescentes, Jorge Manzanilla. Jorge, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Y le doy Hola, la buen día a palabra todos. a Corina, gracias, para que te presente. Adelante, Corina. Gracias, Kitsia. Buenos días. Bueno, este mes estamos hablando de la adolescencia. Hablamos la semana pasada de algunas de las cosas que nosotros podemos detectar en la adolescencia, pero nos pareció muy importante esta vez, en esta ocasión, determinar o englobar un poquito qué es ser adolescente, qué implica ser adolescente, qué quiere decir ser adolescente, en el sentido en el que a lo mejor pues, puede tratarse de una etapa de desarrollo psicoemocional, puede ser una edad en el tiempo, puede ser un estado, puede ser una capacidad para o no para poder ser autosuficientes económica y emocionalmente, o qué lo determina, cuándo empieza, cuándo acaba. Y para eso invitamos a nuestro especialista, Jorge, que me gustaría muchísimo que te presentaras con nosotros y el público, y que nos dijeras un poquito qué haces tú, a qué te dedicas, cuál es la población que atiendes y desde dónde estamos partiendo para poder entender mejor la adolescencia estos días. Gracias, pues buen día a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Yo me dedico a la psicoterapia. Estoy de formación en la licenciatura de Psicología Educativa y de ahí me especialicé en terapia de juego. Posteriormente hice estudios en el enfoque humanista, en psicoterapia, y últimamente he terminado una maestría en psicoterapia gestal. El modelo de trabajo de nosotros es la gestal relacional. Tenemos un centro en Cozumel donde un grupo de psicólogos nos encargamos de atender a través de tanto terapia individual como de grupo, ya sea niños, adolescentes y adultos. En el caso particular de las y los adolescentes, abordamos desde experiencias ansiosas, depresivas, autolesiones, así como apego, crianza en consonancia con los padres. Y una de las cosas que nos hemos encontrado principalmente en el sufrimiento contemporáneo del adolescente es la pertenencia, los estados de ánimo, la ansiedad y depresión como algo cotidiano y un deseo de pertenecer sin omitirse. Muchas gracias. Y después de toda esta expertise que tienes tú, ¿cómo determinarías la etapa de los adolescentes? ¿Qué podemos entender como adolescencia? Pues es como este periodo, como un puente que une la niñez con la adultez, que en los libros del siglo anterior, de inicios de este siglo, se hablaba de que una primer señal o una entrada, una llave era la pubertad. Estos cambios fisiológicos, hormonales, necesarios para la reproducción, como parte de nuestra biología, pero a través de los estudios de la influencia de la tecnología, la cultura, la globalización y todos los cambios que hemos tenido como sociedad, ya podemos encontrar niños y niñas de 9, 10 años ya con una perspectiva y vivencia hacia la adolescencia, así como por el otro lado podemos encontrar adultos iniciales entre 19, voy a exagerar tal vez,
25 años, que se sienten, se viven como un adolescente en una etapa tardía, ¿no? Pues si hubiera que ponerlos en un rango, como una canasta muy grande para que nadie quede fuera, podríamos incluir a niños y niñas a partir de los 9 años y conectado mucho con la menarca, en el caso de las niñas y en los niños, con la generación de estos cambios físicos de la pubertad. Y hasta podríamos considerar el periodo de 20-25 años como etapa final de la adolescencia en nuestra contemporaneidad. Adelante. Jorge, yo tengo, bueno, finalmente aquí nos dedicamos todos a temas de salud mental y ya mencionaste como criterios diagnósticos o con unos diagnósticos que estás viendo recurrentes, ¿no? Pero estaba pensando si finalmente la salud mental nos determina cómo nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, cómo tomamos decisiones, cómo manejamos situaciones difíciles en nuestra vida, cómo creamos una vida con proyectos, cómo contribuimos con la comunidad. Y yo sé que es importante a lo largo de la vida, es diferente en la adolescencia, es una definición de salud mental muy para el mundo adulto. Sí, 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 porque partiendo del hecho de que estos criterios, que a veces pueden ser reduccionistas, nos dicen cuándo ya puedo sentirme o no adolescente. Y esta mirada se ha ampliado gracias a que hay niños y niñas que se dicen, pues es que yo ya no me siento parte de, voy en cuarto, quinto año, sexto de primaria y yo me siento más hacia el otro lado. Y al revés también, hay muchos adolescentes que hasta encuentran frases bien divertidas como, está pesando la adultez, quiero regresar a la adolescencia, no, esto es lo que me dijeron que es la adultez. Y la verdad yo encuentro mucho valor, mucha valentía en poder nombrarlo porque, y me pregunto, ¿cómo se hacía hace 40, 50 años, estos primeros 20, 25 años de la vida adulta? No se nombraba, era invisible. Entonces creo que tenemos que ir como una investigación cualitativa a la persona, a los grupos, incluso a los grupos minoritarios, para saber cómo se vive la experiencia de sentirse ser adolescente, más que únicamente basarnos en criterios que ya están establecidos, que son una marca que ya conocemos, ¿no? Hay que ver los bordes en el mar. Eh, ¿Cómo integramos ahí, por ejemplo, esta parte de la maduración que vive el cerebro? No estoy pensando si puede haber un tema cultural, sin duda, un tema cronológico de edad, de vivencia personal de los niños, adolescentes, adultos, pero también estoy pensando como en esta etapa de podas neuronales, lo que no se utilizaba y se empieza a utilizar como una, bueno, ya está nuestra experta en temas de cerebro, yo me estoy metiendo aquí en un área que no conozco mucho, pero que en la adolescencia vamos a decir, es un cerebro fascinante en muchos sentidos, ¿no? Y que probablemente por ahí también podría darnos ciertas pautas de hasta dónde. No sé, adelante, como poniéndolo sobre la mesa como una posibilidad también de ayudarnos en la definición. Abril, no sé si... tú, Audio. Es que sigue Corina por ahí. No. Ok, adelante, Cori. No, yo solamente quería agregar a lo que estaba mencionando Jorge y Clau, que el tema también de los padres, yo cada vez tengo más y más papás que me dicen, es que ya entramos a la adolescencia, ¿no? Y el hijo tiene 9, porque está muy rebelde, porque ya me dice cosas. Y entonces yo empiezo a indagar y empiezo a preguntar, bueno, a ver, eso es que a lo mejor tu hijo está en un lugar muy seguro, en donde a lo mejor está sintiéndose libre de poder expresar sus deseos como lo son. No es propiamente una adolescencia, ¿no? Pero yo lo escucho todo el tiempo que o sea, como que cada vez pareciera que empieza este concepto desde los padres, nada más porque el niño está empezando, estamos en una sociedad en donde a los niños se les está escuchando y valorando y validando. Me gustaría decir que es en la gran mayoría de los hogares, esto no es así, pero bueno, está empezando a ocurrir y también pienso que eso es muy valioso porque entonces se van a venir adolescencias y juventudes un poco, o sea, un poco más claros con de las necesidades que pueden encontrar emocionalmente y cuando necesitan ayuda. También cada vez más
Yo refiero parejas de jóvenes 21, 22, 23, que quieren tener una relación sana y que no necesariamente están casándose, teniendo hijos y siendo adultos, pero dentro de su juventud se quieren hacer cargo de sus emociones. Y para mí eso es sumamente valioso también. Gracias, perdón, Abril. Para nada, al contrario. Más bien raro, ¿no? Que a esa edad tengan ese nivel de conciencia. Bueno, primero quiero hablar un poquito de mi experiencia, porque ahorita que estabas hablando de esto, Corina, me hace sentir muy bien. Quiere decir que tengo mi hijo tiene una relación de apego seguro, se siente muy a gusto. Yo, a veces estoy pariendo chayotes, pero esa es otra historia. Pero justamente lo veo así, ¿no? Estamos teniendo o logrando una relación muy horizontal en donde él me puede decir y también me puede decir mis errores y también me puede confrontar y entonces discutimos y entonces a veces discutimos feo y a veces no tanto y al final llegamos a acuerdos. Y esa es una relación horizontal que antes no había, ¿no? Y eso a mí me encantaría, digo, como pregunta, Jorge, saber cómo le vamos a hacer los que tenemos estas relaciones horizontales. ¿Cómo se supone que va a surgir entonces esa crisis de la adolescencia? Porque pues, se supone que era sano que tuviera que surgir para que se separaran de los padres y toda esta cosa, ¿no? Pero entonces ahora, ¿qué va a pasar si es que están estos niños como en estas relaciones tan horizontales? Pero me voy a la parte del cerebro. Para mí es súper interesante porque, como bien dice Jorge, hasta el 2000 todos creíamos que uno es adolescente y se empieza a convertir en un adulto cuando empiezan los cambios fisiológicos y ya, ¿no? El cerebro está listo. Además, el cerebro estaba listo, según nosotros, desde los 6 años, listo, ¿no? Ya era como se iba a quedar. Desde el 2008 se empezaron a hacer estudios para ver cómo es que se van interconectando y cómo es que se van desarrollando. Hicieron estudios sobre todo de resonancia magnética y empezaron a ver niños desde bebés y los fueron comparando hasta los 21 años. Y se fueron dando cuenta que el volumen ciertamente no cambia, el volumen, el tamaño del cerebro es el mismo, pero al principio son puras neuronas, muchas neuronas, muchas de ellas no tan bien conectadas y poco a poco, ya cuando van llegando a los 20, ya no hay tantas neuronas, hay muchos más axones, es decir, muchos más cables, muchas más conexiones entre las neuronas. ¿Qué quería decir esto? Pues que justamente están habiendo estos famosos periodos de poda neuronal, que es tal cual así. Por eso se llama así, porque es como cuando podas un árbol para que empiece a florecer. Lo podas porque le va a hacer bien al árbol, porque se va a poder alimentar mejor, porque va a poder funcionar mejor y entonces empiezan a florecer bien bonito. Justamente eso pasa. Es un periodo de reorganización donde el cerebro dice, ok, ustedes no se están conectando, no me están funcionando, ustedes se van a hacer otra cosa y transforma todo y reorganiza todo. Hay periodos críticos, hay muchos desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, bueno, varios meses y luego al año y luego a los 6 años y luego a los 3, a los 6, a los 9 años y luego siguen. Y esto justamente hace que esto se vaya reorganizando y se vaya conectando mucho mejor. Ya sabemos que el cerebro termina de madurar hacia los 20, 21 en promedio, puede ser un poco más. ¿Y quién es el último que madura? El cerebro madura en realidad de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, de funciones más primarias hacia funciones más terciarias, más complejas, por decirlo así. Entonces, lo último que va a madurar es el lóbulo frontal. Lóbulo frontal que se dedica al control de los impulsos, a la toma de decisiones, a la medición de los riesgos, a la metaconciencia, al entenderme a mí mismo. Entonces, pues ya entendemos muy bien por qué estas etapas en donde culturalmente ya pueden hacerlo todo, se vuelven tan caóticas porque todavía no tienen esta medición del riesgo, esta capacidad de decisión. Por eso te digo, qué raro y qué bonito, pero qué raro que haya adolescentes, bueno, 20, 21 están muy bien,
que quieran ya hacerse cargo de sus emociones y demás de una manera muchísimo más consciente y voluntaria, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que se han desarrollado de una manera muy sana y su cerebro ya está perfecto, perfectamente maduro. Adelante, Bárbara, adelante. Listo, ya me pude poner voz. Pues relacionándolo con lo que quiero decir sobre los adolescentes, me parece que tiene que ver con que el adolescente hoy, a diferencia de antes, y que tiene que ver también con la contemporaneidad, Jorge, no me dejarás mentir, el adolescente se siente con mucha mayor agencia. Y eso habla a favor y en contra. A favor, porque sí, se siente con mayor agencia y puede asumirse mucho más en control de sus emociones y de sus actos, si es que va este desarrollo en paralelo, tanto de la parte cerebral como de la parte emocional. Y creo que también hace referencia a qué tan fuerte está la estructura de la que parte, o sea, qué tan claros están los límites, qué tan claro está el marco de referencia. Y me parece que una de las cuestiones que no favorecen el desarrollo propio del adolescente hoy es que hay como muchos huecos, como de queso gruyere en ese marco, como que a los padres hoy, con esta agencia, con tantos medios de comunicación, con tanta información, de repente resulta ser abrumador, sobre todo cuando uno no tiene claro qué es un adolescente, por qué procesos va a pasar el adolescente, como decía el programa pasado, que no es personal y que el adulto tenga trabajada su propia adultez y sus propios 40 años, sus propios 50 años, en fin, y que no se mezclen procesos. Y ahí me gustaría tocar esto que Abril mencionaba como la horizontalidad. Me parece que siempre es una relación asimétrica, que tendría forzosamente que ser una relación asimétrica, que no podemos ser amigos de nuestros hijos, justo porque el marco se pierde. Y aunque si bien a veces el adulto está un poco confundido por esta extra agencia del niño que antes no solía contestarle así, que antes no solía confrontarlo, que antes era mucho más dócil, noble y acataba la norma, nos pone a pensar que si de repente se pierde la guía o si de repente el adolescente no sabe a quién dirigirse o quién es que lleva el comando, digamos, pues es muy fácil perderse. Y entre que todavía no se acaba de desarrollar la parte frontal cerebral, que todavía no tiene muchas capacidades y muchas habilidades y que están en desarrollo, pues siempre necesita un faro que le vaya marcando el camino. Entonces, necesariamente tendría que haber, repito, una relación dispar, no una relación de igual a igual, porque si no se perdería justo esa guía. Ay, me meto tantitito. Sí, me encantó cómo lo pusiste, Bárbara. Creo que casi poético. Me quitaste las palabras de la boca, porque en efecto, la idea no es que sea una relación horizontal. Y aquí recordar las palabras de oro, ¿no? Respeto y escuchar. Y repito también lo que dijo Clau el otro día en el programa. Tenemos dos oídos y una boca. No quiere decir falta de límites, ni quiere decir que todo es negociable, ni quiere decir que se pierde la línea de mando y quiere decir que no sabemos quién es el papá y quién es el hijo. Quiere decir que te estoy escuchando y que te estoy respetando y que tienes un lugar y que no hay autoritarismo, que es diferente a somos iguales y no hay límites y entonces tú puedes tomar decisiones que pues no puedes tomar porque tú eres un niño, ¿no? Perdón, Jorge. Adelante. Hola. Sí, voy a tratar de conectar estas ideas. Definitivamente hay una relación de poder. Los adultos tenemos el poder y si desde lo ideal a vivir este poder con conciencia implica tener en cuenta que estoy criando con la intencionalidad de la horizontalidad, asumiendo el poder, porque yo decido al fin y al cabo. Y a la pregunta de cómo entonces va a surgir la crisis de identidad, va a surgir en relación siempre, porque somos diferentes. No hay manera en que el organismo se fusione con el otro y el adolescente, y aquí es la ventaja de la tecnología y los otros, ya está informado de cosas que nosotros no.
Entonces la crisis llega cuando él o la adolescente se asume con cosas que que para mí es un conflicto cognitivo y que me va a llevar unos procesos un poco lentos, comprender, aceptar, intervenir. Y acá hay algo bien complejo como desde la crianza. Si yo asumo el poder lo más consciente posible, tengo que tener en cuenta que puede mi poder abusar en cuanto a mis reglas, en cuanto a mis formas, sobre otra existencia, sobre otro cuerpo, sobre otra manera de ver el mundo. Voy a tal vez abrirlo a como tal vez lo hicieron conmigo mis padres y aún así me rebelé. Entonces, es bien difícil para los padres en cómo, de qué decidir enfrentar. Me vuelvo tirano, me vuelvo suave, me mezclo. Y el adolescente lo que requiere es una constancia donde haya alcances y donde él pueda ver entonces que hay un panorama donde acepto el poder porque puede ser negociable, porque hay márgenes, pero también donde hay errores, donde vea que los adultos fallan y que esos fallos tenemos que hablarlos y tocarlos. Eso permite que todo el proceso cognitivo del adolescente, en lugar de que se cierre, se abra, porque él admira tanto a los héroes como a los antihéroes. Y un antihéroe es el que falla y lo pone al servicio. Y ya, ahorita escuchándote, Jorge, me imagino que también esta parte donde entre la autenticidad y el apego y las emociones que puedan generarse alrededor de esto, llámese enojo, por decir alguna, nada más, juegan un papel más importante, ¿no? Porque me decías, es un proceso cognitivo, pero también es un proceso muy emocional, ¿no? Es decir, sí hay un tema de figura de autoridad, sí hay un tema de poder, sí hay un tema de límites, pero también hay un tema de apegos, de emociones que pueden ser, pues, muy ambivalentes, ¿no? Para usar ese tipo de términos y que te pueden vivir de una manera diferente, es decir, este adolescente sí requiere eh, en todos estos procesos, nada más, no nada más biológicos que está viviendo, un proceso emocional, social, cognitivo que vayan acompañando. Sí, Jorge, es que no tienes tu audio puesto. Ah, perdón. Ujú. Sí, precisamente, bueno, desde una mirada relacional, todo aquello con lo que interactúa él y la adolescente influye en su mundo. Y aunque, como ya mencionaron atinadamente, el proceso de maduración está en ese tránsito, el papel de los padres en una crianza que sea significativa va a ser mucho más amigable. Si hubiera la analogía es que no va a haber manera que el trámite para hacer tu licencia de conducir sea cómodo, pero es mucho más práctico si lo haces con premeditación, si tienes todos tus documentos, la incomodidad va a ser probablemente un poco más corta. Para mí esa es la adolescencia. Si estamos cercanos, si nos ponemos al servicio, si ponemos nuestro cuerpo, nuestro ser en el mundo con nuestros hijos, es mucho más probable que lo transitemos con una carga menor de incomodidad. Oye, Jorge, te escucho, perdón, Cori, es que te escucho, yo siempre he dicho esto, ¿no? Que la vida es incómoda, y sí. Entonces, me quedo pensando, si tuviera que definir qué es la adolescencia, es como la bienvenida a la incomodidad de la vida, ¿no? Como de pronto la oportunidad para desarrollar muchas herramientas de adaptación, de ponerle como esos buffers o esos amortiguadores a la vida, ¿no? El tema es que nos quedamos, o bueno, culturalmente en el romanticismo y en la idealización, ¿no? Es una etapa y va a pasar. ¿No? Y vas a dejar de sufrir y va a dejar de ser incómodo. Resulta que no, más bien es como la iniciación a la incomodidad. No, y no es en un aspecto como negativo, ¿no? Sino más bien es en un aspecto como muy realista, ¿no? Así va a ser, ¿no? Desarrollemos juntos, ¿no? El adulto con el adolescente como herramientas y pongámosle amortiguadores a la vida. Es una trampa. Una trampa. No, yo solamente quería acentuar un poquito algo de lo que estamos hablando, de qué pasa, ¿no? Cuando estos límites o esta línea jerárquica, ¿no? O sea, que todas nosotras lo vemos todos nosotros lo vemos en consulta todo el tiempo, de cuando este chico, este niño, este chico, este joven, muy joven, ¿no? Un adulto joven,
se ve en horizontalidad en cuanto a toma de decisiones, cuidados, responsabilidades en su hogar, ¿no? Frente a estos padres que ausentes o que no, o incapaces, ¿no? Incapaces justamente de ser adultos, de ser las personas, las guías, el faro, todas estas palabras tan lindas que están utilizando, en donde se ven distorsiones muy interesantes, muy poderosas, muy profundas, de una persona que siempre se mete en relación, una persona adulta que siempre se mete en relaciones de salvador, ¿no? De siempre tener que estar relacionándose o colocándose en situaciones en donde todos los demás son más importantes que yo, y una sinfín de historias que son pues, las patologías con las que nosotros trabajamos. Entonces, sí es muy, muy, muy importante recalcar la importancia de que hay consecuencias muy graves cuando el adulto falta. Y faltar hoy en día me parece también muy importante decir que no es solamente estar, ¿no? El adulto tiene que estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a hablar y a encauzar, estar dispuesto a pelear, no a pelear de golpes y esas cosas, sino a enseñar, ¿no? A cómo se defienden los derechos frente a los amigos, frente a los escolares, frente a los otros familiares, frente a los hermanos, ¿no? O sea, como, a ver, vamos a irnos formando. Yo les digo siempre a los padres, es que tú hiciste un gran trabajo enseñándole a comer y a caminar, y ir al baño y a vestirse, pero ahí no acabó. O sea, no es como que ya y ya. O sea, ya le enseñaste a lavar los dientes, qué bien, lo hiciste muy bien, y esto sigue. Y hay que enseñarles a todo, ¿no? A finanzas y a tener novios y novias y a relacionarse con los otros y también a pelear y a reconciliar. Y hay una palabra que quiero agregar que Jorge lo mencionó, pero a mí sí me gusta poner palabras, que es a reparar, ¿no? O sea, tú cometes errores, yo también cometo errores, los políticos cometen errores, ¿no? Todos cometemos errores y todos podemos regresar y reparar. Y eso es importantísimo saberlo, sabernos que nosotros podemos hacerlo y que tú también, y yo te voy a escuchar, me puedes venir a decir que me equivoqué y que entonces me das a mí también tú la oportunidad de repararme. Abril. A mí me encantaría que, así como mamá de preadolescente, que nos hablaran un poquito de cuáles son todas esas herramientas para prepararnos para, ¿no? Para que llegue la trampa. O sea, porque me dicen, es que debemos de llegar muy bien preparados, con tiempo, ok, ¿qué hacer? Necesitamos saber así como que mucho más concreto, ¿qué hacer? Porque la verdad es que espanta. Porque no sé si quieras tú responder o yo me aviento al ruedo tantito, Porque o si les tuviera que Claudia. responder yo les diría que creo que no hay una receta de cocina. Sí, Y yo creo que yo diría respirar. entonces, Hacer yoga. Ah, a mí me parece también como muy lindo que lo pongas sobre la mesa porque me parece que reflejas el sentir de cualquier padre o de adolescente o de un preadolescente, porque pues uno navega a veces en la incertidumbre. Y de la misma manera en la que tú nos reflejas como mamá de un preadolescente, es que no sé qué hacer, necesito más guía. Sirve mucho entender que no solo te pasa a ti como mamá de un preadolescente, sino también al preadolescente. En ese sentido están en esta horizontalidad que tú mencionabas, porque también es un evento por descubrir incierto, tanto para el padre como para el adolescente, y desde el adulto sirve en mucho empatizar con, es que no sé si voy a estar preparada, no sé a qué me voy a enfrentar, porque el adolescente igual está pasando, o el preadolescente está pasando por estos altos y bajos, por estos ires y venires, como para poderse ubicar. A mí me gusta pensarlo como que una muy buena estrategia de afrontamiento y como consecuencia de este proceso es la negociación, no solo la reparación, sino la posibilidad de negociar. Y creo que es una palabra clave, como poder entender que yo me puedo equivocar, que yo me puedo aproximar a un fenómeno que desconozco, que está muy bien no saber qué hacer, que está también muy bien pedir ayuda y preguntar, y que el adolescente en muchas ocasiones
se va a sentir de la misma manera, porque acuérdense que les pasan muchas cosas, como ya me siento grande, pero al mismo tiempo me siento como que necesito que mi mamá me dé un abrazo, pero no tengo que aparentar que soy muy, muy fuerte. Y la guía entonces del adulto, pensando la guía en 3 Cs, consecuente, constante y congruente, me parece que puede ser de gran ayuda. ¿Qué empezar a hacer con mi adolescente, con mi preadolescente? Bueno, ante la duda, abstente, ajá, pero piensa siempre cómo ser consecuente con mis valores, con mis principios, con lo que a mí me ha servido de marco de referencia ante con respeto, como también dice Cori, pero cómo mantenerme constante si ya dije algo, cómo tendría que tener pues cierta previsibilidad y no adecuarme a las circunstancias y cómo ser congruente. A veces al padre le pasa un poco lo mismo que el adolescente, siguiendo esta línea de pensamiento, y entonces pues les entra el FOMO, ¿no? Lo que conocen los adolescentes como el FOMO, o sea, que es Fear of Missing Out, que es como padre adolescente me voy a quedar fuera, cómo voy a desentonar, cómo voy a ser el único del grupo de mi hijo que les va a decir no a la fiesta o no a alcohol en cualquier lugar. ¿No? ¿Cómo voy a recibir yo la crítica? No, pues con razón mi hijo se siente que no pertenece y con razón mi hijo se siente pues tan mal, pues para que no se sienta mal. Y viene la lógica del padre muchas veces confusa, en donde quieren que su hijo sea feliz, como que esa es la primicia, que mi hijo sea feliz, porque pues la adolescencia es así, confusa, incierta, dolorosa. Mejor estar preparado sabiendo que de por sí así es la etapa y que es parte de, no pasa nada malo, es parte de crecer como los niños cuando van creciendo, cuando llegan con unos chipotones o cuando llegan con las rodillas raspadas, pues ojalá uno lo pudiera prevenir, pero es necesario para reencontrar su propio equilibrio, para fortalecer sus extremidades. Pues emocionalmente pasa algo similar con el adolescente. No es que te quedes atrás, no es que dejes de pertenecer. Y vuelvo entonces otra vez a la guía tan importante del adulto, a ser el faro, a mantenerse congruente, constante, consistente. Yo aquí quisiera, como mi comentario siempre que bueno, procuro tener, ¿no? Ojo, México son muchos Méxicos y el mundo es muy grandote, y si bien compartimos como seres humanos procesos biológicos, neuronales, etcétera, el tema cultural puede ser muy distinto en el cómo se vive, ¿no? Es decir, piensen en adolescentes migrantes, piensen en adolescentes en espacios laborales, adolescentes que probablemente ya no pueden seguir con su educación o que tienen una educación deficiente. Pensemos en todas estas familias reconstituidas o ensambladas donde de pronto hay hijos de diferentes edades en diferentes cohortes, ¿no? Que tanto es ser también papá y mamá de adolescente en ciertas edades en nuestra maternidad o paternidad, o más grandes o más chicos. Es común escuchar de pronto con pacientes adultos decir, bueno, es que mis papás eran muy jóvenes, fueron papás adolescentes, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que habla, ¿no? Sobre todos los retos en temas de no nada más de sentido de pertenencia, de identidad, sino de enfermedades propias, ¿no? A partir de factores de riesgo. No es lo mismo ser adolescente en diversos estratos socioeconómicos. Entonces, si bien sí hay como ciertas guías que nos pueden ser útiles, y a mí esta parte de las 3 Cs me encantó, porque bueno, es algo que cualquiera puede, cuando menos, ejercer en el día a día, y a veces nos saldrá muy bien y a veces nos saldrá muy mal, pero sí considerar que hay una diversidad en el tema sociocultural, económico y tal vez hasta con sesgo de género del ser adolescente. Adelante. Sí, yo nada más, o sea, regresando a la pregunta, que creo que a la pregunta de Abril, creo que es una muy buena pregunta. Es un poco lo que hemos estado hablando, entender, ¿no? Que no somos, o sea, como padres, que no somos expertos en la persona que tenemos enfrente, ¿no? La persona está en formación, está creciendo, y quizás la mejor herramienta que yo pudiera decirle a los papás es que nuestro trabajo no ha terminado como formativos, pero empezamos a cambiar
de a poquito o sea, de convertirnos en contención como vasijas, ¿no? En contención comenzamos a convertir en acompañantes. Primero observo, luego escucho y luego hablo. Y me parece que aquí lo decíamos, ¿no? Como mucha paciencia, mucho respeto, respeto a ambas partes. O sea, todas tus emociones son bienvenidas, pero no nos faltemos al respeto. Nos podemos frustrar, pero mantengamos la calma, como dice Bárbara, negociemos, reparemos, reconozcámonos, te reconozco a ti, me reconozco a mí. Jorge, cuando hablaba de esto de los hilos, ¿no? Tu historia, mamá, es diferente a la mía y mi historia es diferente a la tuya, y entonces desde ese lugar nos tenemos que reconocer. Entonces, como herramienta me parece que lo que me gustaría dejarles a todos es como entender que somos diferentes y que desde las diferencias lo interesante o lo padre o la invitación es conocernos y reconocernos en el otro, ¿no? Adelante, Jorge. Tratando de unificar lo que han dicho, me gustaría hacerlo como una analogía. Claro, por supuesto que influye el contexto. Sin embargo, una frase que usamos en Gestalt es, al final el campo provee. ¿Qué significa esto? Imaginemos que todos, en cualquier contexto, queremos construir con lo que hay en nuestra casa un carrito, un coche que nos lleve. Y tendríamos, por lo menos necesitamos 4 llantas o 3. Y entonces no importa si tenemos las mejores herramientas o las herramientas más rústicas, ese auto de 4 llantas, que es la adolescencia junto con los padres, yo diría que son 4 cosas. Presencia. El aumento de chicos en terapia es porque no tienen una hora en su vida a la semana con alguien que les mire, les escuche donde sean lo más importante. Es crítico esto. Por eso van a terapia, porque no hay otro lugar en el mundo donde exista una mirada donde pueda estar y ser. Y no haya juicio, y no haya interrupción, y no haya una perorata, no haya una lección de vida. Entonces, presencia, horas presencia. ¿Qué es presencia? Estar con el otro para sí, escuchando, comprendiendo. La segunda, que es muy importante, contraste. Es decir, en lugar de usar la lección de vida y decirles lo que tienen que hacer, el adolescente, que ya hay un proceso que empieza a cuestionar, darle otras variantes y que sienta que ya no solo es A y B, o sí o no, como pasaba cuando eras niño, sino que hay una diversidad de posibilidades donde al fin y al cabo pronto tú vas a ser el principal eligiendo y que hasta ahora te queda una versión con apoyo o supervisión de elección que somos los padres. Un, una tercera, un tercer aspecto, una tercera llanta sería eh, la contención. Es decir, el adolescente va a fallar, se va a equivocar, se va a enojar, va a estar muy triste, no va a tener sentido muchas cosas. Es más, la mayoría, una gran parte de sus estados anímicos que se desbordan no tienen sentido. Y entonces tienen sentido para él y vamos a estar ahí. Es un apoyo. Y los papás entonces tenemos que ver cómo está nuestro aparato emocional para poder, porque algo común que pasa en las consultas es que los papás dicen, es que me dijo que ya no me quiere y lloré horas, días, meses. El trabajo es de los padres de que esto no es personal y que el adolescente en verdad está sufriendo, aunque para nosotros sea algo mínimo. Y finalmente, la responsabilidad. No, ahora yo pongo de último eso que las generaciones anteriores ponían de primero. Pagar las cosas, que no les falte lo mínimo, que tengan necesario para poder enfrentar el mundo con lo que son sus contextos. La responsabilidad es necesaria para que pueda haber contraste, para que pueda haber presencia y para que pueda haber contención. Y esto no importa de qué parte del mundo seamos. Hubo un día que me tocó atender a una chica de adolescente, entrar a la Universidad de Chicago, y en la tarde atendí a uno que estudia aquí en la UPRO, y me hablaron de lo mismo, de estas ganas de pertenecer y de lo difícil que es. Como personas que no han tenido la misma historia me hablan de lo mismo, porque nos atraviesa la adolescencia, incluso el contexto. A mí me surge como una duda, ¿no? Digo, del programa pasado les decía, oigan, yo no soy experta en adolescentes, ¿no? Me decían, no, pero fuiste adolescente alguna vez, ¿no? Este,
Y al final me queda claro que sí, en esa etapa como de pertenencia, de búsqueda, de autenticidad, ¿cómo se consigue ese equilibrio entre soltar, entre permitir el desarrollo y literalmente ponerle un filtro a la corteza prefrontal? Digo, yo me voy un poco a la parte de la neurociencia. La adolescencia es el momento de nuestra vida donde tomamos las peores decisiones de vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un freno. Literalmente no tenemos corteza prefrontal. Está en la poda, ¿no? Entonces yo a lo que escucho es a muchos papás y a muchas mamás, es como de, pero es que si lo dejo, pero es que si entonces si se va con la novia, pero es que si le acelera el coche y tiene un accidente, ¿no? Es como, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre lo voy a cuidar, ¿no? De su falta de corteza prefrontal y voy a dejar que explore el mundo? No sé, tampoco sé si hay una respuesta. Adelante. Es que lo acabas tú misma de decir, Kitsia. O sea, y creo que esa es la herramienta fundamental hacia los padres, ¿no? Que hoy les puedo compartir. Eso es lo mejor que podemos hacer para prepararnos como padres. Y ya sé que en unos años me vamos a estar mordiendo la lengua tal vez. Pero, pero la herramienta más básica, creo, de la que podemos hablar es entender que esto va a pasar. O sea, tú tienes que dejar ir a tu chavo sabiendo que se va a equivocar, que va a tomar las peores decisiones, que se va a arrepentir. Y tú tienes que saber que eso va a pasar. A mí también los papás me voltean a ver con cara de... Y yo, bueno, es como cuando le soltaste la manita cuando estaba aprendiendo a caminar. La primera vez tú sabías que iba a acabar en sentón eso. Tú lo sabías. Y tú sabías también que no iba a pasar nada, que el niñito se iba a asustar, lo vas a levantar y le vas a volver a agarrar la manita y le vas a decir, no pasa nada. Lo mismo pasó cuando enseñamos a nuestros hijos a andar en bici. Tú sabes perfectamente bien que la primera vez que le sueltas la bici, el niño se va a caer y no va a pasar nada, se va a raspar la rodilla y lo va a volver a intentar hasta que le salga. Bueno, la adolescencia no es diferente. Entonces, creo que la herramienta importante o más real, pues que yo les puedo compartir es saber que lo tenemos que dejar ir, ¿no? Sabiendo que se va a equivocar. Y que la parte padre es que entonces el chavo, así como lo levantaste de la bici y así como lo levantaste y lo agarraste de la manita, tú puedes regresar y decirle, no pasa nada, todos nos equivocamos y te sobo tu rodillita y vamos para adelante, lo volvemos a intentar. Creo que eso es importante saber. Justamente, a lo mejor cuando explicamos esto de que la corteza prefrontal se termina de conectar a los 20, como que de repente queda la idea de, es que antes no hay, no, sí hay, y está ahí desde que el niño nace, y se está construyendo y conectando desde que el niño nace. Ahora ya sabemos, ¿no? Que incluso podemos empezar vamos a ver y a evaluar incluso también todas esas funciones ejecutivas desde el preescolar, porque es ahí donde están aprendiendo la tolerancia a la frustración, el manejo emocional. O sea, tenemos que saber y tener muy en cuenta que esto no aparece mágicamente así, ¡pum! Como el lenguaje, ¿no? Solamente por escucharnos, ¡tum! Los niños hablan. No, esto se construye. Nosotros los papás, tenemos que irles enseñando a hacerlo. Y ahí hablaban de la presencia, ¿no? Y es justamente esto. O sea, es el estar en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana aparece la frustración, la incomodidad, es donde les enseñamos a atender a sus emociones, a soportar la frustración, a manejarla, a tolerarla, a encontrar nuevas soluciones, etcétera, etcétera, a manejar los riesgos, a administrarlos, todo esto. Por supuesto que a su nivel, para que cuando lleguen a la adolescencia y los problemas sean problemas de adultos, puedan o tengan al menos esas bases para poder empezar a hacerlo. ¿Se van a equivocar? Por supuesto que sí, todos lo vivimos, pero eso no quiere decir que no les tengamos que enseñar, ¿no? Yo lo que quiero es que no quede esta idea como de que las funciones ejecutivas, ¡pum!, van a aparecer de manera mágica, ¿no? Y yo no tengo una... Las funciones ejecutivas se aprenden, se enseñan, las tenemos que practicar y practicar mucho
para que poco a poco podamos enfrentarnos cada vez a cosas, pues cada vez más riesgosas, más grandes, más complejas. Entonces, pues ese es un asunto bien importante en donde la presencia creo que es algo fundamental. Me impresionó mucho ese dato, ¿no? De adolescentes que no tienen un papá ni una hora a la semana, ¿no? Entonces, creo que justamente eso nos explica dónde de repente hay muchos adolescentes que no tienen la menor idea de qué hacer, ni con sus emociones, ni con los riesgos a los que se enfrentan. Y en ese sentido, retomando el faro, me parece que un padre adolescente, aunque sepa que su hijo la va a sufrir y la va a sufrir mucho, y él junto con él, o ella junto con ella, no, el padre no puede ser omiso, ni tampoco negligente, porque de todos modos van a tomar malas decisiones. Sí, de todos modos no ha acabado de madurar en esta segunda infancia o adolescencia, todas las funciones que va a tener o que va a consolidar en su vida adulta. Yo creo que es el adulto, es el que evalúa el riesgo. O sea, sí es cierto que cuando un niño camina, sabes que va a llegar con un chichón o que se va a raspar la rodillita, ajá, pero entonces tú ya sabes que hay que poner una puertita en las escaleras, porque sería mucho más riesgoso que tú le dejaras experimentar en unas escaleras en donde el daño puede ser mayor. Entonces, que quiere empezar a manejar, ajá, a los 16 sí, y que incluso te dan un permiso, ajá, pero, y hay un adulto responsable cuando el chavo tiene su permiso de manejar y tiene que estar acompañado por un adulto mientras lo hace. Otra vez, las tres es ser consecuente, constante y congruente. Yo ya sé que él necesita ejercitar porque también creo que se muestra cómo tomar decisiones, cómo evaluar, cómo negociar, cómo analizar lo que uno tiene enfrente, como para decidir que si uno toma si uno va por un camino, deja de poder estar en el otro camino y otra vez es un vaivén. Entonces, ¿de qué manera le puedo mostrar? No le voy a decir qué hacer porque de todos modos ni nos van a hacer mucho caso, pero a lo mejor sí puedo, como decía Jorge, abrir opciones. No tienes permiso de ir a la fiesta porque va a haber alcohol y en esta casa hasta que no tengas 18 no vas a consumir alcohol. Esa es la regla, así se vive en esta familia. Em, ¿Qué te parece? Sí, y entonces pones opciones distintas, ¿no? La decisión la vas a tomar tú. La decisión que estoy tomando yo es que no vas a ir a esa fiesta porque va a haber alcohol, pero entonces hay alternativas. Y ellos van haciendo propio que no solamente es o blanco o negro, sino que pueden ir ellos encontrando formas mucho más creativas de aproximarse a una realidad incómoda, como tú bien dices, Kitsia, que nos va a acompañar para el resto de la vida, ¿no? Y para los padres, a lo mejor también tener claro que lo hemos dicho varias veces cuando hablamos de límites, que es muy incómodo. Poner un límite es muy incómodo, no solamente para quien lo tiene que seguir, sino también para quien tiene que ponerlo. Y se tiene que hacer. Oigan, les tengo que decir algo, que vamos ya un poquito sobre de tiempo, pero me quedo yo pensando en algo, ¿no? Iniciando el programa hablaban como de esta adolescencia que parece que cultural, socialmente inicia como antes, pero yo les quiero contar mi día a día y no sé si ustedes lo comparten también. También yo veo unas adolescencias muy tardías, ¿no? O sea, también yo veo adolescencias de 25, 30, 40, que el comportamiento en general, la forma de modular emociones, de relacionarse con ellos, con los demás, sigue siendo de muy adolescente. Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, yo de broma ya hay muchos pacientes, ya cuando los conozco les dije, les digo, a ver, ¿no? O te compras como adulto, te mando a la puerta al lado con el psiquiatra, ¿no? A esos 45 años, ¿no? Es como, porque las dinámicas son muy diferentes, pero ahí qué pasa, no sé si ustedes puedan, no sé, Jorge, adelante. Pues es que hay un cambio generacional. Hace 30 años, tener 30 años y no estar casado era mal visto en nuestra cultura. Hoy es común tener 30 años, no estar casado, no tener hijos, no tener planes de tenerlos y vivir con tus padres y estar contento. Claro, esto también tiene que ver con una dinámica social, económica, de que hace 30 años podías tener dos, tres casas. Hoy con trabajo puedes comprar una. Muchos
Muchos adultos de 20, 30 dicen, ni siquiera están pensando en la posibilidad de acceder a un crédito o tener una propia casa. Eso es por una parte, ha cambiado la dinámica social, política, económica. Por otra, eh, yo creo que estos adolescentes tardíos están nombrando cosas que nosotros no nombrábamos, pero que estaban ahí. Y aunque lo hacen de broma, por ejemplo, una chica me decía, pues es que yo pago mi teléfono, pago mi salida, mis papás solo pagan el internet, la casa, la luz, el clima, pero yo me hago un cargo de mí. Y esa es una experiencia real desde su marco de referencia. ¿Dónde viene el contraste o el conflicto existencial cuando quiere intimar y tener una relación de pareja fuera de casa? Entonces se da cuenta que la calidad de vida no es sostenible. Y eso nos hace quedarnos donde estamos o tomar el riesgo. Al final creo que la adolescencia en cualquiera de los recién, entre los 12, 15, la secundaria o en la universidad, si tenemos un conflicto ahí que nos mueve y tenemos un grupo de apoyo importante, algo va a suceder porque afortunadamente el término maduración se ha ampliado. Lo que para mí es maduro no es necesariamente maduro para otros y viceversa. Y los mismos adolescentes nos lo demuestran, tienen otras habilidades. Nosotros tuvimos que memorizar, crear esquemas porque no había Google. Ellos no tienen que hacerlo, no es necesario. Todo está en la red, pero son sumamente creativos, sumamente prácticos y hábiles para componer información de manera rápida y ágil. Pero si los ponemos a reflexionar, les cuesta porque hay un contexto nuevo. Entonces, no es raro que adolescentes de 25 o 30 les esté costando la vida adulta, porque implica enfrentar incomodidades naturales que todavía no sabes cómo sortear y que tu grupo de apoyo está como tú. Entonces, creo que va a ser una dinámica que se va a mantener, no sé, unos 20, 30, 50 años. Yo Yo ahí ya tenemos- un poco para ir cerrando, ¿no? Pero pensando en lo que decías, Kitsia, y abonando a lo que dice Jorge, también la expectativa de vida es mucho mayor, ¿no? Ojo, como que no hemos ido adecuando, por ejemplo, temas, eh, sobre todo laborales. Creo que la parte educativa, a veces para quienes tienen esa oportunidad, también la van alargando y el tema laboral se va cortando, pero entonces no les dan las oportunidades. Y a mí me gustaría como también puntualizar en estas habilidades distintas de estos adolescentes más de la era digital. A veces ni siquiera es un tema de agencia económica, ¿eh? Yo por aquí tengo más de 4 adolescentes que han hecho unos negocios de verdad muy importantes. Ojo, muchas veces rayando pues se asocian con el de 18 porque ese es el que sí puede entrar a tal o cual plataforma. Es decir, ya con una mirada diferente, a veces con papás que no dicen, yo no sé cómo ser papá o mamá de este joven, ¿no? O sea, cómo me sumo a esto, a lo que él tiene contacto y que maneja también y poder proteger como el tema digital, pero no nada más es un tema de agencia económica, porque entonces entran en prácticas que pueden ser hasta delitos pero entonces tienen mucho dinero, ¿no? Y además lo usan pues para esto, para lo que les gusta del videojuego, los tenis o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ojo también ahí con el tema de agencia económica versus adolescencia versus adultez, porque los hay también del otro lado. Muchas gracias, Jorge. Un placer compartir esto contigo. Pues vamos cerrando. Jorge, ¿algún comentario final que tengas? Ah, Pues sí, la crianza es angustia, la adolescencia es angustia, la vida es angustia, y si le encontramos un sentido vale la pena vivirla, parafraseando a Camus, sí, hay que vivirla y con esta conciencia de que es pesada la siembra, pero creo que cuando vemos la alegría, eh, la mirada de pasión en nuestros niños y adolescentes es cuando tuvo sentido hacerlo. Entonces quiero cerrar diciendo que lo intentemos, que fallemos cada día mejor. Adelante, Abril. Yo me quedo con la presencia. Hay que estar, hay que estar para poder vivir, para poder disfrutar, para poder enseñar. Si no, pues no hay manera. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, pues muchísimas gracias, Jorge, por aceptar la invitación y por acompañarnos. Gracias a todos por sus comentarios y por estar en esta transmisión. Gracias, Abril, Corina, Bárbara,
Claudia, Mercedes, a los que hicieron sus comentarios en las redes. También les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, Instagram y lo pueden encontrar como Brain and Mind MX y en el canal de YouTube con el mismo nombre. Los invitamos a que den like en la campanita del video para que compartan con sus amigos, familiares, conocidos y poder seguir sensibilizando sobre temas de salud mental. Si alguien desea contactar con algún integrante del equipo de Brain and Mind, encuentra toda su información en brainandmind.mx y en la descripción del video dejaremos el contacto de nuestro invitado el día de hoy, de Jorge, por si alguien desea contactarlo también. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios con el tema, hablando de adolescencia sin filtros. Muchas gracias y hasta la próxima.